Los primeros mexicanos y su abuelita. Hace unas semanas, mi amigo Luis Tovar, en su columna Sin Excusas, en la jornada semanal, publicó una muy cariñosa cartita dirigida a doña Sara García, que en paz descanse. Abuelita por excelencia, la llama atinadamente. Luis cierra su texto epistolar señalando que uno de los mejores personajes que interpretó la señora García es doña Lolita, madre de Eufemio, el edipista mecánico automotriz de Mecánica Nacional. Esa película de Luis Alcoriza que hoy, aunque usted no lo crea, ya tiene poco más de medio siglo de haber sido realizada. Bienvenidos al espacio de opinión y análisis de la 4TV, soy Germán Castro. Sara García, la abuelita del cine nacional. Curiosas concomitancias, digo yo. Porque sucede que la también abuelita del chocolate y de los mexicanos era criolla, es decir, hija de españoles, andaluces para ser más precisos. Más curioso aún, me parece que su segundo apellido fuera Hidalgo, es decir, el mismo que el del Pater Nostrum de la Suave Patria, el cura don Miguel. Y quiero ver otro par de coincidencias. El debut de Sara García aconteció el mismo año en que la Revolución se hizo ley, 1917, en defensa propia del director Joaquín Cos. Y su primer estelar fue en una cinta cuyo título no deja lugar a dudas. Así es mi mujer, de 1936. Luis Ibarra, en su ensayo Hegemonía, Smiurg, Intelectuales, Cultura y Educación, afirma que la trascendencia de doña Sara fue en varias esferas. Una de ellas fue contribuir al conformismo que enseñó con tanta vehemencia. A este mundo venimos ¿a qué? A sufrir. ¿Todos venimos al mundo a sufrir? ¿Todos los humanos? ¿O particularmente los mexicanos? Ya desde el siglo XVI se afirmaba, y no cualquiera, nada menos que Michel Étienne de Montaigne, el creador del ensayo moderno, que los mexicanos estamos educados para sufrir. Montaigne escribió alrededor de 1580 lo siguiente: es la lección primera que los mexicanos suministran a sus hijos cuando al salir del vientre de las madres van así saludándolos. Hijo, viniste al mundo para pasar trabajos. Resiste, sufre y calla. Fin de la cita. Efectivamente, tal cosa publicó hace casi 440 años el humanista francés. Quiere decir, pues, que desde entonces los mexicanos ya teníamos fama de sufridores y nuestras abnegadas madres de eficientes formadores de agachados. Descontextualizando al autor y al texto, eso es lo que podríamos suponer. Pero pues mejor contextualicemos, ¿no? Montaigne nació hace prácticamente medio milenio, el 28 de febrero de 1533. El alumbramiento corrió a cargo de la señora Antoniette López de Villanueva, una sefaradí conversa al protestantismo, y el evento, el nacimiento, ocurrió en las cercanías de Burdeos, en un castillo propiedad del padre Pierre Quiem, un súbdito francés católico y acaudalado, quien entonces además era el alcalde de aquella ciudad. El humanista, Michel, cayó al mundo pues en cuna fina y además en una familia multicultural, tolerante y sobre todo trepada en la ola de los ideales renacentistas. Tan fue así que su primer idioma no fue ni el francés ni el occitano, la lengua romance que muy probablemente hablaba toda la servidumbre del château de la familia, ni siquiera el portugués de la madre, fue el latín. La educación del pequeño había sido encomendada a un tal Hortanaus, un maestro alemán, quien solamente tenía permitido hablarle en latín al pobre chamaco. Pero eso también hacían los padres.
El niño aprendería ya luego francés, iría a la escuela, estudiaría leyes, tendría amigos y enemigos, hará un montón de cosas antes de morir, apenas a los 59 años. Entre ellas, entre el montón de cosas que hizo, la que aquí nos interesa. Escribió Los Ensayos, el gran libro del humanismo francés renacentista. En sus ensayos, Montaigne reflexionó sobre todo lo que le vino en gana. Sin embargo, socrático hasta la médula, el interés fundamental del prosista era conocerse a sí mismo. Abro cita, dice Montaigne: mejor preferiría entenderme bien conmigo mismo que no con Cicerón. Hasta ahí la cita. O si se quiere aún más claro, abro cita: yo me estudio más que ningún otro asunto. Soy mi física y mi metafísica. Fin de la cita. Los ensayos se dividen en 3 libros. Es en el último capítulo del tercer libro, el 13º, titulado De la experiencia, en el cual Montaigne trae a cuento a los mexicanos. Primero, hay que decir que la referencia no es crítica, al contrario. El humanista está discurriendo en torno a la enfermedad así en general. Critica a los médicos, recomienda que uno los mande al cuerno y que sencillamente nos limitemos a dejar fluir la enfermedad. Abro cita. Dice Montaigne: es preciso sufrir con dulzura las leyes de nuestra condición. Existimos para envejecer, para debilitarnos y para enfermar, a despecho de toda la medicina. Hasta ahí la cita. Y es justo aquí que menciona a las estoicas madres mexicanas como un buen ejemplo. En segundo lugar, y lo que resulta más importante para averiguar quiénes son los primeros mexicanos, conviene preguntarnos a quiénes se estaba refiriendo Montaigne cuando alrededor de 1580 hablaba de los mexicanos. De entrada, permítanme apuntar lo obvio. No estaba refiriéndose a nosotros, no a ti o a mí, no a los ciudadanos de este país llamado México, el cual existiría mucho después, no existiría sino casi 2 siglos y medio después. Tampoco podía estar mentando al pueblo que se formó a partir del mestizaje entre los conquistadores españoles y los indígenas, y que conste que no adjetivé conquistados, porque en el mestizaje hubo de todo: tlaxcaltecas, chontales, otomíes, en fin, y claro, alguna que otra mexica sobreviviente. Entonces, pues seguramente al escribir estaba pensando en la población nativa de las tierras invadidas por Hernán Cortés y sus aliados indígenas. Estaba pensando en los indígenas, una abstracción que en Francia a finales del siglo XVI seguramente era entendida como una entidad más o menos homogénea. El apunte puede ser revelador. Al igual que Montaigne, tal vez desde los primeros hispanoparlantes de la Nueva España, españoles, criollos, mestizos e indígenas también, hablar de los mexicanos era referirse a los pueblos originarios, nada más. Y de ser así, aquí podríamos hallar buena parte de la explicación del origen del condenado malinchismo. Ciertamente, los mexicanos somos los de aquí, los que tenemos este origen y por obvias razones, los originarios. Por eso mismo, ha sido tan importante la justa dignificación de los pueblos originarios que ha emprendido desde 2018 la 4T. Dignificar nuestro pasado y nuestro presente indígena es dignificarnos todos y todas.